actualmente, y sobre todo, bueno, pienso que en Toluca, por lo que veo, la manera en que se bajan los recursos, Metepec, ¿no? Que pues tiene una dinámica de gentrificación muy fuerte, es decir, me refiero a que la gente que antes vivía en Metepec o la gente que habitaba el centro de Metepec pues ha sido expulsada de manera, obviamente no violenta, ¿no? Pero de manera paulatina, para que pues se pongan bares, para que se pongan cierto tipo de locales, para que se cree un consumo o una especie como de espacialidad particular, pues para que de alguna manera haya cierto tipo de foros, pero es lo que no vemos. O sea, nosotros vemos pues a veces muy positivo esa situación, sin embargo pues la gente que vivía antes ahí pues ya ahora vive en las periferias, ¿no? Y esto es algo que no nada más no es propio de Metepec, en el mismo estado en la misma Ciudad de México está sucediendo, ¿no? Con las ODEs o en su momento con colonias populares que pues bueno, que al final terminan desbordándose, y ahora más bien lo que hay son edificios altos con departamentos de lujo, donde uno se tendría a veces que preguntar qué tanto de dinero del narco está ahí, ¿no? Porque es una forma de lavar dinero, porque la nómina se paga con efectivo, y bueno, toda esa situación, sobre todo por el tema de la territorialización, ¿no? De cómo cierto tipo de oferta cultural implica una perspectiva territorial, se manifiesta en dinámicas territoriales, y bueno, yo lo que percibo en estos casos es que sí hay una lógica muy vertical aún en el Estado de México, y en esta parte que nosotros vemos, sobre todo Metepec y Toluca, de cómo tiene que bajar el recurso, ¿no? De qué manera tiene que descender. Principalmente, por ejemplo, pongo dos casos que son muy llamativos, justo esta especie como de paseíto de la reforma que se hicieron en Metepec, pues por ahí, por donde está justo Uniradio, donde fue un recurso público federal que ni siquiera era necesario ahí, que viene de un programa de prevención del delito, y que ese recurso o ese dinero sería mejor en otros espacios, tal vez, ¿no? En Infonavit o en Izcalli o en otras colonias populares, pues, pero se pone ahí porque, pues bueno, ahí es mucho más llamativo, y obviamente es como una especie como de manera de dar cuenta de los resultados que tiene tal o cual administración, o de la zona comercial más importante, pues, en el sector. Y la otra, bueno, en el estado, aquí justo en el centro de Toluca, pues, en la Alameda, y bueno, todo el capital privado que tiene nombre y apellido, pues, para el Teatro Morelos o para la Alameda, pues, y toda esa reorganización que se está dando con la creación de plazas comerciales en el centro de Toluca. Sí, solo quería apuntar cuando decía sobre Metepec, que además fue invitado al artista de todos los sexenios, ¿no? Sí. Así al mejor de ellos, a Sebastián, ¿no? Sí, yo quería comentar algo intentando unir esas dos propuestas. Es que mencionabas cosas interesantes como del contexto, de políticas, pero de pronto esas políticas se convierten en hombres, en sujetos, ¿no? Entonces, lo que dices es maravilloso, digamos, acerca de Gastón, pero eso pone en peligro como muchas situaciones justamente de estructuras. El problema es que creo que el Estado no ha creado estructuras. Entonces yo creo que hay que pensar en políticas que vienen desde la posición personal pero no necesariamente como artistas, como creadores, donde esas políticas crean estructuras, bueno, al menos esa ha sido mi idea siempre, que ataquen o contribuyan a esclarecer esa política, ese Estado, que sí es un Estado como abstracto, ¿no? Entonces, digamos, y eso habla justamente como del divorcio que hay entre productores, creadores, creativos y ese Estado. Pues si hay un divorcio, siempre lo vamos a ver como el enemigo, un poco lo que decía entonces los vamos a ver como víctimas, pero son sujetos que llegaron ahí por lo que quieras, pero que son los que acaparan, digamos, el poder. Y el problema de eso, y tú bien lo decías, tú también decía Toño, es que el problema no es que no haya política, sí hay una política cultural. El problema es que esa política cultural es completamente unidireccional. Así,
el valor que puede tener Sebastián es discutible, pero el problema es que nada más se hacen obras de Sebastián. Ese es el problema. O sea, no vamos a hablar de su calidad artística. O sea, viendo una producción contemporánea tan importante, y gente joven como ellos lo plantean, ¿por qué no cabe en eso? Es una política implicaría, desde lo personal, asumir cuál es mi postura y buscar por qué esa postura tenga una presencia tanto en espacios, llamémosle independientes, como en espacios que se ha acaparado un grupo de gente que se hace llamar Estado, ¿no? Pero los espacios están ahí y es que hay que atacar esos espacios, ¿no? Bueno, eso es lo que... Un poco también estaba pensando entre lo que hablaba Oliver, bueno, lo que se ha discutido, pero en este punto de Oliver, es que me gustaría que construyéramos un mapa visual, o sea, un mapa mental, y visualizáramos cómo es que hace algunos años llegó el penal de alta seguridad, de máxima seguridad, al Moloya de Juárez. Tiempo después, extrañamente, Metepec, no Toluca, Metepec empezó a crecer económicamente y siendo el municipio que más aportaba en impuestos al Estado. Tiempo después, años después, viene la recategorización al Nevado de Toluca y con él un montón de conflictos, ¿no? Proyectos mineros y una serie de conflictos. Tiempo después, en esta urgencia por acelerar la comunicación, aparece el tren suburbano, el proyecto carretero de Xochicuautla y todo el cambio en el centro de la ciudad. También extrañamente o maravillosamente el equipo de fútbol de nuestra universidad llega a una división de ascenso. Se piensa en hacer cambios en el estadio. El estadio de fútbol ya no alcanza a ser suficiente. El deporte que nos alcanza a reconocer es solamente el fútbol. Tenemos solamente un gran proyecto turístico que es el Cosmovital, la gran obra maestra. Hay un gran museo dentro de esta universidad, pero que solo corresponde a un artista en una sola dirección, justo, ¿no? Solamente. Me gustaría que tuviéramos un poco esta imagen y si alguien desea contribuir con este mapeo, pues sería como un buen momento de irlo señalando, porque de esta manera vamos a aterrizar en dónde estamos. Creo que eso es el punto de partida, o sea, lo que hemos propuesto Jessica y yo para esta primera sesión es hacernos ver dónde estamos, qué es lo que está ocurriendo y pues como hacia dónde vamos a ir. Yo aportaría dos cosas, ¿no? O sea, sí es una entidad, ¿no? Por la cercanía con el Distrito Federal, la oferta cultural, ¿no? Todo lo que tenemos acá, pero, o sea, yo creo que el asunto de todo esto es generar, ¿no? Los espacios, tener esa iniciativa, ¿no? Había un lugar icónico, ¿no? Que ya me tocó casi de salida, ¿no? Que era el Me Transformo, ¿no? que parecía, ¿no? O sea, parecía que era un espacio que podría ser, ¿no? Porque tenía ahí el asunto de galería, la música, tal, ¿no? Y de repente, pues bueno, circunstancias igual económicas o de administración o vete a saber lo que sea, no tienen una continuidad, ¿no? La propuesta, ¿no? que debe de haber es ser continuos, persistentes, ¿no? O sea, y en ese mismo tenor la oferta es también renovarse o morir. Hace un rato platicaba con Oliver, ¿no? Y él me decía, y me da gusto, ¿por qué? Porque cambiaron la programación musical. Y dije, ¿no? Sí, o sea, sí, Oliver la oye. ¿Sí me explicó? O sea, sí.
¿Por qué la cambiamos? ¿No? ¿Por qué? Porque ya el personal que estamos ahí, que trabajando, de repente pues suena bien, llegan y te dicen, oye, está bien padre, ¿no? Está bien, entonces llegas y te vas a un punto muerto y en automático, ¿no? Y dices, pues hay que se siga, ¿no? Entonces yo digo, no, perdón, pero mi manera de hacer las cosas, de total, no es así, es renovarse o morir, ¿no? Entonces le cambiamos, ¿no? ¿Te gustó el cambio? Sí, aunque no sé qué, esto, lo otro. Bueno, ¿no? Pero tienes que ir ajustando, o sea, tienes que ir haciendo esas cosas, porque si no, te quedas, ¿no? Con algo que se vuelve anacrónico, ¿no? Entonces tienes que estar, sí, con redes sociales, pero también lo que digo, ¿no? O sea, las revoluciones, ¿no? Las revoluciones no se hacen con memes. Sí se hacen en las redes sociales, me queda claro, pero con memes, no, hay que salir, porque somos ingeniosos para hacer memes, ¿no? Ya subió el meme, sí, pero las revoluciones no se hacen con memes, perdón, ¿no? Están las redes sociales, ya han servido para hacer revoluciones, ya han servido para quitar cosas y cambiar sistemas políticos. Las redes sociales como instrumento, como herramienta, pero los memes, no. Entonces, creo que por ahí va este asunto de continuidad, de persistencia, de renovarse o morir, y creo yo que sobre todo, ¿no? Sobre todo, y suena romántico, lo que ustedes me digan, amor y cariño a lo que estamos haciendo. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Y este es el último número de la revista, ¿no? En donde siempre ponía, ¿no? Los culpables de esta necedad. O sea, mi editorial, desde el número 20 o desde el número 10, era el culpable de esta necedad. Los culpables persistentes, pain in the ass, no vamos a hacer algo, ¿no? O sea, así de fácil. Tenemos que ser un pain in the ass en las instituciones. Tenemos que ser un pain in the ass en donde hay que ir a gestionar. Tenemos que... Porque si no, pues sí, igual de manera independiente se puede hacer. Sí, se puede hacer, ¿no? Lo logras. Ajá. Pero si ahí hay un recurso, si ahí hay un presupuesto, si hay un algo, pues órale, ¿no? Aparte, vamos, hay incentivos, ¿no? O sea, emprendedores.gov, ¿no? Y viene la receta de cómo llenar tu, ¿no? para gestionar recursos, ¿no? Entonces, bueno, creo que va por ahí el asunto que quería abonar. A mí me llamó la atención, en alguna ocasión formé parte del sindicato universitario, lo que es la FAFA, y uno de los directivos me decía, oye maestro, ¿cuándo se pinta un mural en el nuevo edificio? Mira qué padre, un mural de tales características, ¿no? Algo así, cuando ustedes lo decidan, me avisan o nos avisan en la facultad y venimos y lo platicamos para proponer un proyecto, ¿no? Y ese era como el comentario, yo creo que era nada más darme el avión, ¿no? Y pero sí, me he dado cuenta que cuando se trata de consumir arte, pues compran a artistas de fuera. Lo que entendí que todo lo quieren gratis. Sí, o sea, todo lo que es dentro, el producto que se genera en la universidad, lo quieren de gratis. Sí. Pero sí, hay que invertir en arte. Pues hay que buscar al maestro Sebastián, al maestro Cuevas, Toledo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una gran inversión, ¿no? Y se supone que estamos viviendo en una época donde emerge o más bien está de moda esto del arte emergente, ¿no? En donde supuestamente se ve al artista joven como el prospecto y que tiene todo el futuro. Y eso es una política desde siempre, ¿no? O sea, cuando uno es estudiante, tú eres el prospecto, ¿no? Órale, venga y vamos a invertir. Pero ya tienes 25 años y ya eres un artista viejo, ¿no? Pero bueno, entonces si se trata de invertir, ahora sí hay que buscar a los consagrados. ¿Sí? Y toda la producción que se haga dentro de nuestra institución venga de Agrapa.
Y yo también al final de cuentas lo entendí, y pues cada vez que me preguntan, pues es la misma, pues ahí nos hablan cuando tengan algo. Ahora sí que ya por echar a andar, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor como no sé qué tanto pueda sonar como a sugerencia, pero sería como una de ellas sería generar como las estrategias para que esto de lo que estamos hablando genere como recursos, o sea, financiable, ¿sí? Independientemente de los apoyos que en las gestiones se puedan dar con las instituciones. ¿Cómo puedes mantener un proyecto de este tipo si los recursos que se generan en las gestiones son muy limitados? Sí, justo me acuerdo de un señor que conozco, se llama Alfonso Pérez, le dicen Alfonso Pérez Tenoch, y decía, hay que dejar de tener miedo al dinero. Y casi siempre tenemos miedo a, no, porque no lo voy a vender, simplemente perder el miedo y pensar que todos esos recursos que tiene el Estado en realidad son nuestros. Es nuestro dinero. Claro. Hay impuestos, pagan impuestos por todos. Entonces, deberíamos de pedirlo y dejar de seguir esa línea unidireccional que decimos. Y cuando no se tiene ese potencial o ese sustento que se puede ir generando económicamente, también se corre el riesgo de que estos proyectos los tome, pasen a mano de los gobiernos. Entonces se desvían como los intereses, ¿no? O los objetivos. ¿Alguien más? Yo también ahí en ese punto justo hace un momento el ejemplo que ponía, por ejemplo, Gastón, ¿no? Entre la comparación entre el Me Transformo y el Chilis, ¿no? O sea, sí, realmente hay un asunto, digamos, como en nuestra psicología, tal vez como toluqueños, pues, que a veces nos salimos o no vamos a estos lugares o etcétera, ¿no? Sin embargo, sí, también, o sea, lo que rodea cada una de estas como dos espacios, ¿no? También son dos alternativas muy distintas, o en este caso es una alternativa y la otra es una lógica más bien comercial. La clausura del Metamorfo o el cierre del Metamorfo no nada más tiene que ver con que pues llovía y no íbamos al Metamorfo, pues, ¿no? O sea, sí también en ese sentido el tema de cómo estos espacios alternativos son más o menos prohibidos o permitidos por el Estado. En su momento, digamos, como la administración de Erubiel vino con un mensaje de esto se acabó, ¿no? Y hay muchos espacios, incluso había un cierto auge o un boom, me parece que lo había, y espacios para los jóvenes había, de cierta manera, pues yo creo que había suficientes, tanto en Toluca como en Metepec. Sin embargo, esto pues también como que se fue diluyendo. De alguna manera yo creo que esta situación, esta tendencia pues genera cierta preocupación en algún momento, y más bien la idea es canalizar ese consumo, ese deseo, ese interés, a esa juventud, a otro tipo de espacio. Pero aquí es cuando me echo la bolita yo y pienso, digo que lo estoy pensando ahora, que eso, mucha de la culpa yo lo siento, me la echo yo, ¿no? O sea, como profesora de la facultad. Ahora que yo tengo aquí ya 3 años, un poco más de 3 años en la facultad, que fui alumna de esta facultad, y que tampoco tenía como este incentivo de decir, oye, ¿quieres poner un espacio? ¿No? Se arma así, se arman los recursos así, mira, las extensiones son estos, mira, o sea, no hay, y sigue sin haber, ¿no? O sea, no hay un espacio en donde han salido 14 generaciones ya de artes plásticas. ¿Y dónde están? ¿No? Todavía no están así tambaleando y diciendo, sí, yo tengo un colectivo que voy a armar así muchas exposiciones, pero en realidad eso no existe, ¿no? Solo hay así como la buena fe de decir, tengo un colectivo que hay, pero no hay más allá, ¿no? Entonces, yo lo pienso también a partir de eso, porque como pensamos, ahí sí creo que esa cercanía con el DF, entonces que todo está de aquel lado, que la proyección cultural que queremos dar está allá, ¿no? Entonces que si quieres un curso de tal cosa, que si quieres que te conozca el artista, entonces habría que ir al DF. Y por eso resulta tan difícil tener un lugar así, un lugar autogestivo en el que, por ejemplo, en el ETC éramos 2 personas, en las que pues
Para empezar tienes que desmantelar completamente el lugar y volverlo a armar. Tienes que ser el administrador, tienes que ser el mesero, el lavaplatos, el que barre, el que sonríe, ¿no? Porque siempre hay que sonreír, por supuesto. El que prepara la comida, el que hace el café. De verdad, así puedo continuar con la lista descomunal de cosas que hay que hacer por un lugar así, ¿no? Y por supuesto no he dicho nada con respecto como a la gestión o a lo que se genera en cuanto a la cultura, ¿no? Hay que gestionar artistas, músicos, poetas, escritores, y que resulta verdaderamente complicado cuando la suma de todo ese trabajo la tienen que hacer alguien nada más, ¿no? Y lo digo porque creo que ahí está como la deficiencia o la falla de ese tipo de proyectos en los que no tienes como la noción del trabajo así como en comunidad. Yo me uno también a lo que dice Pam. Creo que desde mi experiencia, bueno, yo les voy a hablar de dos cosas. Por una parte, pues de un poquito de mi experiencia que no es tan amplia en el asunto de la gestión, y por otra parte una propuesta de una plataforma que se llama Abre Cultura, que trata, bueno, de políticas culturales. Voy a empezar primero por esto. Al igual que muchos de ustedes que nos conocemos entre nosotros, hemos intentado como que desarrollar proyectos, ¿no? En mi caso, hace unos años fue Presente Perfecto, Festival de Música, Cultura y Arte Digital, y pues muchas veces a mí me parece muy interesante lo que hace Toño, de poder brindar este espacio para contar en realidad cómo es hecho, ¿no? O sea, cómo se van gestando las cosas. Creo que mi experiencia con la de Pamela, que son foros distintos pero es parecida, uno acaba haciendo todo, ¿no? O sea, en mi caso, yo lo puedo contar así, éramos 2 personas haciendo un festival. Yo no siento esa distancia como que con el DF de rivalidad. O sea, digo, yo veo aquí gente muy talentosa, todo el tiempo lo he visto desde que me empecé a dedicar a esto, que hace como 4 años, y yo creo que ese es el error también muchas veces, ¿no? Como que hacer esta comparación entre el DF, porque el DF de por sí ya tiene la bondad de la metrópoli, ¿no? O sea, de la gran ciudad. Entonces yo creo, de manera personal, que podemos tomar muchas cosas, pero a nivel como que de iguales, ¿no? O sea, porque somos muchas veces nosotros los que nos etiquetamos como de provincia. Yo de manera personal no lo siento así. Yo creo que aquí hay mucho talento, que aquí se hacen muchas cosas. Muchas personas también opinan que Toluca es un lienzo en blanco, pero yo no lo veo de esa manera. Hay nichos en todas partes. Aquí, de manera personal, lo que yo veo son 2 cosas: la falta de calidad y la falta de organización. Entonces, o sea, por ejemplo, vemos un espacio como el de Pamela, etcétera, lo operaban 2 personas. Y obviamente es insostenible, o sea, obviamente es insostenible porque son 2 personas, porque para operar un lugar así se necesitan de 5 o 6 personas. Para operar un festival no se puede hacer con 2 personas, o sea, no puedes ser el de las redes, no puedes ser el programador, no puedes ser el curador, no puedes ser el de staff, no puedes ser el técnico, y desgraciadamente pues no hay dinero para pagarle a todos, que eso también es otra cosa, ¿no? Todo queremos gratis y no nos damos cuenta nosotros como gestores, o sea, y como público también, que todo lo que hacemos cuesta y cuesta dinero. La continuidad de los proyectos creo que responde a algo muy importante, que es saber diferenciar entre el beneficio personal y el beneficio comunitario. Si nosotros no nos damos cuenta que hacer cultura es hacer política, pues creo que es una idea que tenemos que tener como que bien clara, ¿no? O sea, y yo siempre lo he dicho de las cosas que he aprendido: sin comunidad no hay proyecto. Pues también está interesante y estaría muy padre que nosotros mismos seamos los que empezamos a hablar de esos círculos en beneficio de nuestras comunidades. Por ejemplo, ¿por qué no trabajar el asunto del arte digital para erradicar la violencia, ¿no? A veces puede ser que suene muy institucional o sea, yo estoy consciente de eso, pero al menos yo creo que de ese lado, como que, o sea, desde nuestros propios talentos, incidir en nuestras comunidades, o sea, como que abrir el círculo, pues no nada más somos nosotros, ¿no? Digo, aquí pues así nos armamos lo que sea en 15 minutos, ¿no? O sea, creo que todos conocemos la manera de hacerlo, pero pues no nada más es aquí, o sea, está el seminario, está la Colina Sánchez, o sea, están como que todos estos grupos. Como experiencia personal, todo lo que están hablando no tengo nada, ¿no? Solamente formé como parte de la organización del primer Wine Fest y ya. O sea, conozco como algunos de los proyectos, el de facto, pues obviamente Uniradio, los miércoles destructivos, el etcétera, etcétera. Y insisto, yo no he tenido como esa experiencia de gestora, de autogestora, de como hacer como que salgan ese tipo de proyectos,
Sin embargo, insisto, conozco como varias de las propuestas que están aquí y yo lo veo, digamos de cierta manera, como consumidora, ¿no? Lo que decían acerca del andó, de etcétera. Pues claro que yo he pagado 250 pesos por ir a ver a alguien por lo mismo, ¿no? Lo que dicen. No solamente implica traer a alguien como súper chingón, ¿no? Sino también son cuestiones que el lugar tiene que ver, lo de las rentas, también el músico pues necesita pagarle a gente para que esté ahí, ¿no? Pero creo que como de esos proyectos locales tiene tal vez un poco que ver, y con lo que ahorita he estado escuchando, también como de un autoconocimiento y de un autorreconocimiento, ¿no? Creo que sí están ocurriendo muchísimas cosas en Toluca y que no se necesita, y que hay muchos proyectos en Toluca que no se necesita de traer a alguien más, incluso no solamente del DF, de Guadalajara, de Monterrey, de Querétaro, etcétera, para que ese otro proyectito pueda salir, ¿no? Pueda sobresalir, para que ese gran proyecto te reconozca, o seas tú como un telonero. Creo que no hay necesidad de eso. Yo creo que esos espacios sí hay, pero creo que también siempre la burocracia es como una cosa bien fea, ¿no? Que siempre te está como poniendo como hay trabas, ¿no? En cualquier tipo de proyectos y más allá como de los lugares, ¿no? Y creo que precisamente algo que es muy importante que mencionaba Gastón, y pues es precisamente como la disciplina. Agradecer como los que pudieron acompañarnos el día de hoy. La verdad es que la lista era enorme, pensamos en un montón de gente, porque bueno, yo pensaba como ese objetivo de que hay muchos que no nos conocemos, ¿no? O hay muchos que tenemos la disputa porque yo tengo un taller de grabado, pero tú también lo tienes, pero el mío vende más. Y así, ¿y eso de qué nos sirve, no? A lo mejor tú eres bueno en una cosa, él es bueno en otra, y de qué manera podemos hacer una red, ¿no? Que eso era, yo creía que un objetivo importante de esto, ¿no? De conocer como qué es lo que está haciendo aquella persona y de qué manera podía eso contribuir al proyecto que yo quiero hacer o que estoy haciendo.